Bien, entonces VAR es el tema de negociación internacional. Entonces, ese es el punto que vamos a tratar el día de hoy, la negociación internacional. En ese tema de la negociación internacional, buscar como concepto es aprender cómo se trabaja en el tema de la negociación cuando nosotros trabajamos el concepto de hablar con un cliente, desde el momento en el que nos plantamos con un cliente hasta el momento en el que empezamos a cerrar una operación. Estos son los aspectos prioritarios cuando se maneja el tema de la negociación. Entonces, todos esos puntos son los que vamos a ver el día de hoy en lo que es la negociación internacional. Vamos a ver rápidamente en qué consiste el tema de negociación. A ver, acá tenemos los puntos a tratar de acuerdo a nuestra unidad 2, que es la unidad donde nos encontramos ahora, tienen que ver con los tipos de pago a utilizar en una negociación internacional, negociación, usos y costumbres en negociaciones internacionales y el tema 3, costos de financiamiento que tiene que tener un exportador. Entonces, cuando ustedes manejan ese término de negociación, esto lo conocen por teoría, porque de una u otra manera ustedes han visto el tema de comercio internacional en institutos, universidades, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Si es que lo entienden, me ayudan a avanzar más rápido para que no haya ningún problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar el tema de negociación internacional, lo primero que vamos a entender es la motivación de un empresario para poder salir a un mercado internacional. Hay muchos aspectos que se tienen que considerar al momento en el que tú vas a hacer un negocio en el mercado internacional. Los aspectos se encuentran desde la parte de la cultura del cliente en el otro lado, se encuentran desde el conocimiento del producto que manejas, desde el conocimiento de comercio exterior, desde todo lo que tiene que ver con medios de pago, finanzas, y esto realmente si no lo manejas bien termina siendo un dolor de cabeza, como ustedes lo ven ahí. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que en el comercio existen? Entonces, esos son los riesgos que ustedes van a ir perfilándose en el comercio internacional. Algunos tienen que ver directamente con la parte de riesgos comerciales, como el contrato, impago, entrega. Esos riesgos comerciales, les pregunto a ustedes cómo se resuelven, cómo evitan tener esos riesgos comerciales. Pensemos que los brokers, que son ustedes tienen que reducir los riesgos. No lo van a eliminar, pero tienen que reducir los riesgos. Entonces, cuando van a negociar con un exportador que de pronto tiene miedo del comercio internacional, ¿cómo ustedes los convencen a que esos riesgos comerciales no le van a afectar? A ver, empecemos. Dándole confianza. ¿Cómo le das confianza? Porque darle confianza es bonito en términos, pero ¿cómo se lo doy? Con pruebas tipo la base de datos de Dun& Bradstreet. Correcto. Estudio de mercado. Estudio de mercado, pruebas. También lo que pueden darle ustedes son contratos que ya han llenado, ¿no? O contratos que ustedes ya tienen listos. Base Porque de datos. más que base de datos es un contrato lleno donde el empresario puede mirar y decir, oye, así se hace. Una cosa es que le digas que es un contrato, que todos teóricamente lo saben, y otra cosa es que te enseñe un contrato lleno. Yo les voy a dar a ustedes varios contratos llenos para que vean cómo funciona el tema de comercio. Lo único que les pido es discreción con la documentación que les entregue. Entonces, si tú le entregas al cliente, mira, esto es un contrato. Para empezar está redactado en inglés, pero lo podemos traducir y empezar a interpretar juntos para que no se asusten. A mí muchas veces me han llevado a lugares solamente para que le hagan la traducción del contrato, que no es un tema de traducción así del inglés al español, sino los términos de comercio, qué significa. Ellos ya exportan hace muchos años. Enrique, ¿qué hemos firmado? No entiendo, porque ya tengo un problema, este es el contrato, me lo mandan y me llevan a una asociación de productores solo para interpretar el contrato. Bueno, acá dicen los límites de garantía, el tema de riesgo, todo lo que debieron en un principio asesorarse, recién lo ven cuando tienen un problema. Entonces, esa es una forma. Los riesgos comerciales, contrato, impago, entrega, se los podemos dar de una manera, le damos confianza hablándole de casuística, decirle, mira, estos son los modelos de contrato, estos son los riesgos que existen, no hay que ocultar los riesgos porque es mejor afrontarlos directamente y que el empresario sepa a qué se está arriesgando o ingresando. Lo peor que te puede pasar es que él te diga que tú lo has engañado porque el hecho que no hay cero riesgo no es así. Yo siempre voy abierto al empresario, le muestro el peor escenario y aún así igual desean entrar. El riesgo país es el otro concepto que también hay que evaluar. Los países, yo les pregunto a ustedes, ¿cambian de la noche a la mañana en sus riesgos países o es un proceso que ustedes pueden ir viendo
como que puedo anticiparme el riesgo del país, o cambian de noche a la mañana. Se puede anticipar. No necesariamente. ¿Ustedes sabían, algunos de ustedes han anticipado que Puerto Rico iba a caer en quiebra, en default, que es quiebra? Un país no quiebra, pero sí parece que ahora sí se les ha dado la gana quebrar, ¿no? Grecia quebró y Puerto Rico se declaró en quiebra. Pero ¿pudieron haber anticipado eso? Yo no, o sea, yo no la vi venir, a pesar de que habían algunos estudios del Banco Mundial y todo el tema. O sea, se podría si es que estás metido en ese concepto, pero lo que quiero preguntarles es, riesgo del país significa eso, significa que traspasa a veces el conocimiento que un broker puede tener, porque ya, una cosa es monitorear un país, otra cosa es monitorear 220 países, entonces existe el riesgo país. Venezuela, por ejemplo, eso sí ya estalló y es horrible, ya todo el mundo ha salido, ya nadie quiere exportar ese país, es un país muy complicado para el comercio internacional, entonces pero otros países pueden ser Venezuelas futuras, ¿no? O sea, Puerto Rico, por ejemplo, que es un bonito país, pero ¿cómo está actualmente? ¿Qué pasa si tengo un negocio ahí? Entonces, el riesgo país es algo que tenemos que ir evaluando y el riesgo país, ¿cómo lo puedo afrontar? ¿Cómo yo puedo evitar el riesgo país? A ver, díganme ustedes. O sea, ¿cómo minimizamos el riesgo país? Una forma, ya me lo han dicho, un poquito tratando de que mis estudios de prospectiva de comercio internacional me ayuden a verificar los cambios, ¿no? O sea, si voy a exportar, por ejemplo, para Puerto Rico, entonces el que exporta a Puerto Rico sí, para él es un crimen de que él no lo haya visto. Porque eso de que el país caiga en quiebra, ahí sí han habido precedentes para alguien que está exportando ahí porque él lo conoce. Pero, ¿cómo haría yo para reducir el riesgo país, aparte de estar constantemente monitoreando ese tema? ¿Ah? ¿Cómo haríamos? Con contratos ya hechos en ese país. Una forma es eso, tener experiencia en ese país. Otra forma también es nosotros cuando hacemos el tema del brokeraje, y eso apúntenlo, guárdenlo, es importante que sepan que no son los únicos brokers. A veces trabajamos entre dos brokers. O sea, si yo trabajo acá en Perú y voy a entrar a Puerto Rico y quiero tener alguna información adecuada, a veces compartan comisiones con otro broker. ¿Se entiende? O sea, broker hay en todo el mundo. Y no necesariamente también broker, sino hablamos de una red de intermediarios en el comercio internacional que ustedes van a requerir. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que ir buscando. Entonces, los brokers es uno de ellos, pero también, ¿quién es más? Las agencias de aduana, las agencias de carga, por ejemplo, las empresas de transporte. Y ustedes me dicen, ¿de dónde sacamos los datos? ¿De dónde sacamos los datos de los agentes de carga de aduanas? De directorios telefónicos. ¿Se entiende? O sea, si vas a hacer negocio por ejemplo, China, ahorita que está de moda China, tenemos que trabajar directamente con los chinos conceptos de verificación de riesgos, entonces hay que tener contacto. Yo, por ejemplo, nosotros en China tenemos un agente que nos apoya para algunas cosas puntuales que de pronto en el Perú no es fácil tener de información. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que tener contactos con operadores del ecosistema de comercio internacional. Alguien más que te puede ayudar, por ejemplo, es el agregado comercial. Los agregados comerciales de Perú están en todos los países. Ojo, no son las embajadas, sino son las oficinas de comercio exterior en el otro país. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Entonces, cuando trabajamos el tema del riesgo país, tengo que tener mi red de contactos allá. O sea, hablar con mis agentes de aduana, mis agencias de carga, los organismos de promoción de gobierno, las cámaras de comercio. La vez pasada hablamos, ustedes saben, escucharon el término de cámaras de comercio binacionales, ¿recuerdan ese concepto? La Cámara de Comercio Binacional, por ejemplo, en el Perú tienes la CAPECHI, la Cámara de Peruano-China, tienes la AmCham, la Cámara Peruano-Americana, tienes COTRANS, la Cámara de Comercio Coreana, Peruano-Coreana. Entonces, existen muchas cámaras binacionales que tienen información porque son extranjeros que están en el Perú. Y así como existen extranjeros que están en el Perú, también hay peruanos que están en ese país. Entonces, existe la Cámara Peruano Miami peruana, entonces existe la Cámara de Nueva York, Perú, o sea, son cámaras binacionales cuyo objetivo es hacer negocio entre los que están ahí y los externos que estamos acá en el Perú. Entonces, usemos esa red de contactos. Alguien alguna vez dijo que si quieres crecer como empresario, tienes que crecer en ecosistema, o sea, crecer en racimo. ¿Se entiende qué es racimo? O sea, un conjunto de aliados que te permitan desarrollar negocios. Por decirles, nosotros ofrecemos un curso que es importación de China.
En ese curso de importación de China tenemos 3.000 alumnitos inscritos, pero la mayoría de alumnos no quiere el curso necesariamente, sino quieren el asesoramiento. O sea, nuestro curso es importación de China, pero lo que quieren es asesoramiento. Entonces, llamamos y dicen, no, yo no quiero el curso, quiero asesoramiento. Entonces, como tenemos 3.000, ¿qué hemos hecho? Tenemos un agente de aduana acá, tenemos un representante en China, tenemos un agente de carga. ¿Qué hacemos? Mandamos una campaña de servicios, de asesoramiento en proyectos de importación. Y nuestro profit y nuestro promedio crece. ¿Por qué? Porque no lo hacemos nosotros, sino lo hacemos con aliados. Entonces le damos a 3, empresas que quieren esa información porque ellos pueden trabajarlo, la posibilidad de operar directamente esos contactos. Entonces de eso se trata. Crear red de contactos y aprovechar al máximo la información. Acá es un toma-dame, ¿eh? O sea, no es solamente que vayas, pidas, porque de pronto tienes que darle algo. O sea, la gente de allá tú dices, oye, tú me pides información acá, yo con gusto te doy porque lo tengo, pero cuéntame cómo está Perú. O sea, es un toma-dame. Si estás haciendo dinero, págale algo. Nosotros a nuestros agentes le depositamos en función a la información que le vamos pidiendo, ¿no? Al principio es por favor, pero luego ya empieza a haber un tema de pagos. Entonces lo tengo siempre al día para que no me vaya a dejar de pasar información. Eso también tiene en el mundo otro nombre, apúntenos, se llama antena comercial, así también los conocen. Cuando hablan de las antenas comerciales es una red de contactos cuyo trabajo es eso, ¿no? O sea, como una antenita, cualquier cosa que pasa, pum, te está avisando la antenita. Ustedes pueden ser antenas comerciales, la idea es que, como les digo, sea de ambas rutas, ¿bien? Entonces, riesgo país, ya saben, tiene que tener una red de contactos para tener claro el tema de riesgo país. No es solamente entrar a internet y poner periódicos de Costa Rica, Puerto Rico, a ver cómo va, sino del sector en el que te encuentras. Porque a mí no me importa que se caiga el país, me importa que el sector donde me encuentres es el que se dañe. El otro concepto, riesgos extraordinarios. El riesgo país también, otro aspecto importante es un broker cuando hace dinero. Un broker hace dinero también por oportunidad. ¿Qué pasa si hay un terremoto en Chile? Que ahora dicen que va a haber terremoto en Chile, que la gente está muy asustada. ¿Qué pasa si hay terremoto en Chile? ¿Qué pasaría ahí en ese momento? ¿Qué harían si ustedes fueran broker de minerales? Si hay terremoto en Chile. ¿Ah? ¿Cambiaríamos de sector? No, si hay terremoto en Chile, lo que ustedes tienen ahí es básicamente que el cobre, Chile es un país exportador de cobre. Sí. Entonces, si se cae Chile, que es el primer exportador de cobre, nosotros somos segundo, tercero, cuarto, no sé en qué nivel estamos, pero somos de los importantes. Si se cae Chile, nosotros vamos a tener pedidos de cobre que Chile no va a poder abastecer. Entonces, si estamos al toque, pendientes de qué países son los productores y se les cae, vienen los pedidos de emergencia. Todos los compradores empiezan a buscar broker, agentes que le conecten esos productos. Son de momento, eso es entrar y salir. Yo a veces recibo eso en LinkedIn, ahí en las redes que manejo, viene y me dice, no, necesitamos una importación de carne urgente para Venezuela, o necesitamos una importación de mariscos, una importación de textiles o papel higiénico, ¿no? O sea, para tal país. Entonces, se requieren contenedores, pero no es que sean constantes. Tú analizas y te das cuenta que le falló un proveedor o le falló un país. O sea, algo pasó en el país, se rompió la red de aprovisionamiento, por ejemplo, las plagas. Cuando hay plagas, por ejemplo, en Bolivia le pasó lo que le pasó a Perú hace unos 4 meses, se quedó sin agua. La Paz 4 horas de agua tenía. Entonces, cuando pasó el problema de Bolivia, todo el mundo pensó que la quinoa se iba a caer. Si la quinoa de Bolivia se caía, pucha, nuestra quinoa se elevaba al toque. Pero no iba a mayores. Igual que en Perú lo solucionaron y han podido recuperar los campos de cultivo, pero estuvieron así, cerquita que se les malogre. Entonces, el broker está al toque verificando esa información, porque son competidores directos. ¿Ya está? Entonces, ahí tenemos el exportador. El exportador, ¿qué necesita como aliados? Justo lo que hablábamos, agentes de aduana, transportistas, agencias de carga, brokers de seguro, almaceneras, supervisoras certificadoras. A esta altura ustedes tienen que saber clarito cuál es el rol de cada uno, porque estos son las personas con las que vas a trabajar todo el tiempo. Señor, ¿qué cosa es un agente de carga? ¿Cuál es la diferencia entre un agente de carga y un agente de aduana? ¿Y cuántas agencias de carga hay en el Perú? ¿Y cuántas agencias de carga hay? Agentes de aduana y agencias de carga en el Perú. ¿Cuántos hay? Desconozco el número, bastante. ¿Ya? Pero suelten estimados. Siempre un agente no necesariamente tiene que tener toda la mano, pero por lo menos tiene que tener cierto criterio. No una cosa que midas 3 y una cosa que midas 8.000, ¿no? O sea, tiene que tener cierto criterio. Es como que yo les pregunte, ¿cuánto dura un flete, el tránsito de un flete, señorita, de Lima a Miami? ¿Cuánto tiempo es marítimo? Más o menos, suelta un dato.
¿Ah? Lima, Miami, ¿cuánto? 20 días. 12 días, entre 8 o 12 días. Es cerquita, ¿eh? Es cerquita. Lima, Miami, cerquita. ¿Y a China cuánto? 30. Sí, 30 días. 25 ¿Hasta cuánto? días, ¿De 30 hasta cuánto? Hasta 60. 45 Hasta 45 días. 45 días. Podría ir hasta 60, eso sí, no me queda duda. Pero tienen que tener parámetros. Usted me dice, Enrique, pero esa información, ¿cómo hago para conseguirlas? Yo les voy a dar una página en CISEX de rutas marítimas de Promperú, donde ahí están todo lo que son el tema de los fletajes. A ver, vamos a colocar ahorita. Entren a CISEX, es el Sistema de Inteligencia de Información de Exportación de Promperú. ¿Lo tienen? CISEX. CISEX, ahí lo ven en la pizarra, si no, cisex.gov.p, porque hay un CISEX de Chile también. Copiaron ¿Ah? también, ¿no? No, es que todos se copian, no sé al final quién se copia del resto. Yo cuando a veces dicto una presentación, alguien me dice, oye, te has copiado la presentación, y yo digo, pero tú te has copiado de otro. Entonces todo el mundo se copia. Entonces podemos decir que es benchmarking, pero siempre citen, ¿eh? Eso sí, nunca copien sin citar, siempre pongan la fuente por lo menos. Entonces acá en CISEX, fíjense ustedes, hay una información que se llama rutas marítimas, ¿lo ven? Entonces entren a rutas marítimas, ¿todos están ahí? Entren a rutas marítimas y ahí les van a dar ustedes todo lo que es el tema de los tiempos de tránsito. Un broker tiene que saber qué cosa, tiene que saber cuáles son los puertos principales. O sea, un broker, o sea, si ustedes van a ser broker, no pueden dejar de saber dónde está el puerto de Hamburgo, el puerto de Frankfurt, Lisboa, Balboa, Rotterdam, Sydney, Hong Kong, ¿me entiendes? O sea, tienen que saber los puertos principales. Entonces, acá te da, por ejemplo, tú pones, ¿qué país? Elijan cualquiera. ¿Qué país elegimos? Canadá. Vamos a poner acá Canadá. Entonces, ponemos acá Canadá. Y le das todo, ¿no? Porque ahí puedes tener por Montreal o Vancouver los puertos. Y eso es importante que conozcan. Cuando ustedes, a veces nosotros como peruanos tenemos esa, digamos, esa facilidad para decir que como es acá es en el resto de países y nos equivocamos. En el Perú, ¿cuántos puertos principales tenemos? En el Perú, ¿cuántos puertos principales? Solo uno nomás. Callao nomás, es el único puerto principal que tenemos, el puerto internacional. Entonces, pero en otros países, tú dices, un comprador dice, mi mercancía va a Nueva York. Entonces yo pongo en mi routing, en mi booking, o si no, pongo en mi matriz, donde le pones los datos a la naviera, lleno y digo, puerto Nueva York. Te lo van a tirar en la cabeza, van a decir, oye, Nueva York tiene varios puertos, igual que hay varios aeropuertos. Entonces, no necesariamente por el hecho de que en Perú hay un puerto, funciona así en el mundo. Hay países que tienen en cada ciudad 3, 4, 5 puertos principales. Y el que lo mandes a un código de un puerto que no corresponda, te metes en problemas. Porque las facilidades del almacenaje, los costos, el traslado, todo eso cuesta. O sea, si alguien me dice que mandar la mercancía a JFK o a La Guardia en Nueva York en el aéreo es lo mismo, está fregado. Si lo mando a JFK o lo mando a La Guardia hay una gran diferencia. El puente, ese puentecito nada más que une Nueva York y New Jersey, el que pase ese puente es un costo enorme. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que conocer. O sea, como brokers, eso sí, cultura general, hay cosas que tienen que saber. Entonces, ahí están los puertos principales y tienen que saber las rutas, ¿no? Entonces, ahí dice de Callao, pasando por Miami, por Charleston, o sea, por donde va. Entonces, por ejemplo, es Callao-Montreal, y acá te dice este sistema cuánto cuesta la tarifa por contenedor. Por ejemplo, para acá, para Montreal, un contenedor de 20 pies te cuesta 2.200, uno de 40, 2.600, un 40 pies refrigerados que le llaman reefer, 4.700, y una mercancía consolidada tonelada metro cúbico, $105. ¿Quién me puede decir qué cosa es una mercancía consolidada o un LSL y qué significa $105? Un LSL es que va, de un container van varios diferentes consignatarios. Correcto, es lo que llaman carga suelta o carga consolidada. Ya, pero ¿qué significa los $105? Arriba dice mercancía consolidada tonelada metro cúbico. El precio del metro cúbico. ¿Y qué cosa es un metro cúbico? Es El espacio. No, pero ¿qué es en la práctica, pues? Es un metro por un metro por un metro, pues. Claro. O sea, es la caja, ¿no? Un metro, o sea, un metro por un metro por un metro, ese es el espacio que te cobran. Lo que cargue ahí en esa dimensión o
el peso que contenga. Ah, tonelada. La tonelada equivale a un metro cúbico en el marítimo. O sea, cargar una tonelada es equivalente a cargar un metro cúbico. Pero ¿qué pasa si la mercancía que ustedes llevan es algodón? ¿El algodón qué va a tener? ¿Más metros cúbicos o más peso físico? El algodón no va a pesar nada. Pero metros cúbicos un montón, porque usted me dice, no, lo voy a comprimir, pero hasta cierto punto se te aguanta, ¿no? Pero después ya no puedes comprimir más. Entonces, ¿pero qué pasa si llevas un motor de minería? El motor de minería no te ocupa espacio físico, pero, perdón, volumétrico, pero el físico es chiquito. Es más, yo una vez transporté un motor de Arequipa a Estados Unidos por una emergencia que tenía una minera importante de Arequipa, y era ni siquiera el motor, era una pieza del motor, y cuando lo mandamos al aéreo yo cubiqué y dije, esto es volumétrico, no es. ¿Cuánto pesa físicamente? Tonelada y media. Ya, listo, 1.500 kilos, y era el embarque de mi vida, porque cobrábamos $2 de tarifa aérea, más recargos, todo salía como $10.000 al día. A la minera no le importaba, llévamelo y tráemelo rápido. Entonces, nosotros lo mandamos a la línea aérea, y cuando llegó, la mercancía era un bultito chiquito de 1,5 toneladas. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasa con el peso? Cobraron por el peso. No, pues te cobran con el peso, eso no es problema. Yo había cotizado Es 1.500 que en kilogramos. aéreo, generalmente el peso es bastante importante. No, ya está, pero 1.500, o sea, 1,5 toneladas en el aéreo perfecto, porque en el aéreo mientras más físico sea normal, o sea, el aéreo también, en todos los niveles es cúbico, físico, volumétrico. El problema es de que teoría básica de carga aérea. Ustedes, cuando se van a meter un poquito más a la parte técnica, no solamente tienen que ser brokers, sino entender cómo funciona, pero los agentes de carga llevan un curso que se llama carga básica, que yo una vez lo viví en Costa Rica. ¿Y carga básica qué significa? Que cuando tú mandas la mercancía aérea, las superficies de las naves están hechas con un material muy débil, no es un material muy fuerte, porque los aviones no pueden pesar tanto. ¿Qué sucede cuando en una pequeña superficie le metes 1,5 toneladas? Entonces puedes dañar la superficie. Entonces ahí te dicen, hay un pesaje máximo por densidad metro cúbico, o sea, por cada espacio existe una densidad. Yo me había olvidado de eso, y la gente de carga con la que trabajaba, Burro, también se olvidó, era su chamba, y lo mandamos al aeropuerto y nos dijeron, no podemos embarcar. ¿Qué necesitan? Necesitamos unos expansores, nos dijeron, unos expansores, o sea, para que el peso se distribuya. ¿Qué son unos expansores? Eran unos maderones grandes donde la mercancía, o sea, se extendía como patas, entonces ya caía en una superficie más grande. No dije, no hay problema, pero el problema es de que cuando hacen eso, la compañía aérea no cubica como ese espacio chiquito, sino te cubica de eso para arriba, o sea, todo el espacio que pueda comprometer eso, ya lo has tomado. Y salía más del 1,5 toneladas métricas, más salía. Al final perdimos plata en ese embarque, por no haber considerado el tema del peso volumétrico. Otra vez me pasó lo mismo. Siempre traíamos de Estados Unidos un embarque que era un banner, así, Hewlett Packard traía banners grandotes, que lo fabricaban no sé dónde, y acá para Perú, para sus tiendas, banners grandotes así, listones grandes, y unas cajitas donde iban los productos, los merchandising que traían para las tiendas, ¿no? Cuando sacaban una impresora, las cosas. Y siempre venían aéreo. Un buen día se le ocurrió a los de Hewlett Packard hacer esto. En la caja era así, más o menos, las cajas eran así, y el banner era así de largo. ¿Qué creen que hizo? Agarraron y ensuncharon la caja con el banner. O sea, el banner largo le ensuncharon con la caja. Hicieron un suncho, o sea, un solo paquete, eran dos y le ensuncharon uno. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen ese ensunchado, esto aparentemente tú lo cubicarías así, ¿no? Esto de acá es cubicaje. Cuando haces cubicaje, cubican todo. Lo convierten en un rectángulo. Entonces me cobraron ese pedazón. Cuando llegó a Lima, yo dije, era la mercancía que siempre importábamos, y dije, oye, ¿qué está pasando con esta mercancía que me están cobrando muy caro? Y el problema era de que lo habían cubicado, no podía hacer nada, igual pérdida de nuevo, y era problema del importador, pero también era problema de mi agente por no haberlo desunchado, o sea, mandar en 2 piezas y evitar ese costo. ¿Me entiendes? La aerolínea lo único que hace siempre es cubica. Cuando tú llevas un embarque de la aerolínea que es medio deforme, lo que hace la aerolínea es el cuadrado. Cuando llevas un cilindro que es el de la aerolínea, lo pone en rectángulo, la cubicación es diámetro por alto. Entonces todo lo convierte en retazos cuadrados y pierdes los extremos. Por eso cuando ustedes algún día van a ir al aeropuerto a ver cómo ponen en la panza del avión los distintos pesos de las mercancías, es una obra de arte, porque o sea, si la panza del avión es así,
las mercancías entran así, bien ordenadas, bien estructuradas. Y recuerden que el avión no puede ir de costadito, pues, o sea, tú no puedes colocar carga, lo que se llama peso y balance y peso. Entonces ahí tiene que también el que hace todo el tema del acomodado, tiene que ser un experto para meter la mercancía para que el avión vaya derechito. Bueno, cositas que van a ir aprendiendo en el camino. ¿Está bien hasta ahí? Sí, pero la aerolínea en ese caso le ha debido, no tiene por qué avisarle al exportador. No, la aerolínea no, pero el agente de carga sí. Ah, ya. El problema es el agente de carga en realidad. El agente de carga es el que debió haber hecho ese trabajo de validar qué cosa estaba llevando, porque el agente de carga tiene que mirar. Pero a veces la velocidad del despacho. La velocidad del despacho no entra, recibe y lo manda, nada más, no le traba. Bueno, entonces, ¿el agente de aduana qué hace? A ver, ¿cuál es la función del agente de aduana? Merly, ¿cuál es la función del agente de aduana? En una palabra nomás, ¿qué es lo único para lo cual le debes pagar a un agente de aduana? Liberar la mercadería. Correcto, solamente ellos le pagas para la DUA, Sí, bueno. para hacer la documentación y hacer la DUA, ¿no? O sea, nosotros como exportadores no podemos entrar y declarar porque hay riesgo de que dañemos. Entonces, por eso los agentes de aduana estudian y tienen un código, una fianza, y por usar esa fianza te cobran un porcentaje, te cobran un monto. ¿Y el agente de carga qué cosa hace? Ve todo el proceso de la cadena de distribución. El agente de carga ve todo el proceso de la cadena de distribución. Más concreto, ¿qué hace el agente de carga? El negocio principal del agente de carga, ¿cuál es? El flete. Vender el flete, nada más. Ah, vender el flete. Vender el flete. El agente de carga lo que hace es como un agente de viaje. Es un comisionista. ¿Por qué las agencias de viaje han quebrado? Porque la gente compra los fletes directamente por internet. El día que pase lo mismo en la empresa naviera y aérea, los agentes van a desaparecer. Todavía tú no puedes, igual que hay Despegar y hay esas agencias virtuales donde tú digitas y sale tu billete electrónico, todavía eso no existe en carga, pero el día que lo haya, que creo que no debería pasar mucho tiempo, las agencias de carga no van a tener chamba. Si ellos cobran porque son intermediarios entre la naviera y el exportador. O sea, ellos ganan porque la naviera le da, toma, este contenedor te lo da 1.200 y tú vendes al precio que te da la gana. Entonces lo vendo a 1.400, 1.500. Yo hago directamente mi margen de ganancia, entonces ese es el negocio que ellos tienen. ¿Ok? El contacto con los agentes también. ¿Perdón? El contacto con los agentes. ¿Qué agentes? Por ejemplo, una agencia de carga te contacta con un agente ahí en Miami para lo que es el flete. No, pero ya, digamos, esa no es su función. Esos son servicios adicionales que él te puede dar. Lo que pasa es que al darse cuenta ellos que no ganan por esto, ellos ganan por los servicios agregados, o sea, por el transporte interno, por hacer tus gastos operativos, por hacer tus certificados, por darte asesoramiento. Ese es el cobro que ellos te hacen. Pero la gente de aduana y la gente de carga es un hueso. Yo les digo así, no es un negocio rentable. Lo que es rentable, por ejemplo, cuando he trabajado en agencia de aduana y carga, lo que me era muy rentable para mí era cuando exportaba y lo entregaba. Eso es rentable. O sea, los servicios en el Perú, un transporte interno, un agenciamiento aduanero, muy manoseado, porque 300 agencias es lo mismo, pero pocas empresas te ofrecían, oye, yo te exporto la mercancía, pero también lo desaduano y te lo entrego a tu cliente. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Entonces, conversamos con el importado y le decíamos, señor, ¿usted tiene agencia de aduana acá? No, no tengo agencia de aduana. Yo le voy a hacer la exportación, porque como yo soy el exportador, yo tengo un agente allá y el agente que tengo le va a hacer la importación. Ah, ya, pues bacán, si me lo resuelve es que me coticen. Entonces yo ganaba mi margen chiquito en el Perú, pero la gente me decía, ya Enrique, por esos servicios de entrega son $80, 120, 200. Yo le decía, cobra de 400. Cotizaba 400 y me caía $200 a mí y él recibía su pago por el servicio que daba. Y los clientes contentos lo pagaban porque le solucionabas la vida, porque era un servicio integral, era como un puerta a puerta. Entonces ese es el concepto. Entonces yo sabía que le podía poner un margen alto afuera porque no hay mucha competencia. Pero si lo hubiese hecho en Perú, eso sí no hubiese funcionado. En Perú yo le pongo a un cliente, agenciamiento aduanero, $250, nadie me lo va a pagar. Las agencias van a decir, no, yo te cobro 80, yo 90, yo 100, van a hablar mal de mí, entonces acá no puedo hacer mucho. Que un transporte interno, una plataforma de Vitarte al Callao, $150, que yo le ponga $300, se escandalizan, porque conocen bien esas tarifas. Pero que yo le ponga desabanamiento en Hamburgo, le ponga retiro de mercancía allá en China, ellos no van a saber de qué se trata. Van a decir, ok, debe ser 200, 150, porque no tienen el contacto allá. Entonces, donde ganamos en operaciones integrales. No ganábamos en el despachito nada más de la puerta del empresario al FOP, ahí era un hueso.
¿ok? Por eso es que las agencias de aduana y de carga tratan de dar otros servicios, tercerizan otros servicios. El broker seguro ya lo conocen, el broker seguro es para asegurar las mercancías, para sacar la póliza ABC, ahí está el broker seguro. La almacenera también juega un papel importante porque tener un buen contacto con el almacén te da buenas tarifas. O sea, nosotros con los almacenes negociamos días, o sea, sobre estadías y días que nos dan de tiempo para hacer el trámite aduanero. A veces uno no es aduana porque demoran los documentos, le falta el dinero, inspecciones, etcétera. Entonces, si pasas tus días de almacenaje, empiezas a cobrar sobre almacenaje, entonces yo trato de negociar con una gente o una almacenera que me dé todos los servicios. Por eso es que cuando ustedes tengan empresarios grandes, importadores y exportadores muy grandes, ellos direccionan su mercancía. El direccionamiento de mercancía significa que yo puedo, la naviera tiene un contrato exclusivo con el almacén almacén de importación. Eso tienen que entenderlo. Cuando tú seleccionas una empresa naviera, es Maersk, Kawasaki, CCNI, lo que fuera, el almacén ya está prácticamente como que predeterminado. O sea, ya sabes que si es con Maersk, por decirte un ejemplo, con Imupesa, si es con Hanseatic, eso es con Neptunia. Ya sabes que llegan ahí. Pero cuando yo importo, antes de que la mercancía llegue al almacén, yo hago un direccionamiento, que es como decirle a la aduana, yo no quiero trabajar con el almacén que tiene contrato, yo tengo mi almacén y direcciono. Pero si no doy información en contrario, la mercancía va al almacén predeterminado. ¿Pero por qué hago direccionamiento? Porque recuerden de que uno cuando selecciona el flete, el criterio no es necesariamente el gasto del almacén, yo quiero un flete económico. Entonces, el que me da el flete económico es Maersk, pero Maersk lo lleva en Imupesa y Imupesa no tengo un servicio adecuado de almacenamiento, no me da días adicionales, nada, porque ya tengo negociado un contrato con Imupesa. Entonces, ¿qué hago? Mi mercancía viene por Maersk, aprovecho el 100% del flete barato y lo direcciono a mi almacén de Imupesa, donde yo tengo mis tarifas preferenciales para los servicios que se hacen en el Perú. Pero eso lo hacen empresas grandes. Cuando eres chiquita no vale la pena. Para pequeños despachos como que no tiene mucho sentido direccionar la mercancía. ¿Ya está? Ese es el tema. La supervisora y certificadora, ¿quiénes son? A ver, ustedes, por favor, ¿quiénes son supervisoras o certificadoras? ¿Quiénes son? CGC. SGS es una. ¿Quiénes son? Senasa. No, recuerden de que en este caso ya eso se refiere más que nada a privados, más que públicos. ¿Cuándo es necesario una certificadora y una verificadora? A ver, eso les haría una pregunta. ¿Cuándo es necesario una certificadora o verificadora? Creo que cuando, depende del producto, creo. Yo recuerdo que cuando estaba despachando una importación, tenía que ir a la certificadora de cacao. ¿Ya? Certificar el cacao. Ya, pero ten cuidado, eso es otra cosa. Ah, Esa certificación puede ser de producto orgánico, de fair trade. Esa es una certificación obligatoria, pero yo no me refiero a una obligatoria por el certificado que usas. Yo me refiero a una certificación, una verificación que es alguien que vaya y mire, constate que lo que están trayendo es un producto que es lo que dice ser en la factura. En importación es importante, en exportación también, porque de pronto llega de una manera incorrecta y ¿cómo haces? ¿Qué es lo que nos ha pasado con algunos empresarios para que tengan ustedes como conocimiento? Un empresario de mangos, grandote de Casma, empresario mañoso, viejo, ya que conoce su sector, exportó a España un contenedor de mangos en una época donde él dijo, voy a exportar de forma directa, es decir, no con broker ni con intermediario, sino él mismo. Entonces él lo contactó una empresa española, le dijo, ya, yo te transfiero, ya, deposítame el anticipo y el mango se vende a consignación. Quiere decir que te pagan la diferencia en función al precio que se liquida. Fíjate cómo es el tema de algunos productos peruanos. O sea, se manda con un 30% de anticipo, pero cuando llega tú no sabes el precio de liquidación. Sencillamente se negocia todos los precios y lo que salga sale 10, 15, 20, 4, 3, 2, 1. Ese es el precio que te van a pagar. El precio que te pagan es el precio de mercado, el precio de liquidación del producto. ¿Se entiende? Entonces saca el mango al 30%, el 70% esperaba que se negocien todo y te liquida. Mira, la liquidación salió 4 soles. Ahí viene también una trampa, ¿no? El empresario peruano que no está consciente de esos procesos de liquidación, no sabe cuánto se liquida, dice, amén, pues será eso, ¿no? Pero un empresario que conoce dice, oye, se liquidó a 3. Yo digo, ¿cómo que a 3? Yo estoy exportando con otros empresarios y todos me están pagando 5. Entonces 5, tú no me ajustes innecesariamente. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ya el que conoce ya se da cuenta. Aparte que hay sistemas para evaluar eso. Solamente miren acá.
en Perú, para que vean que si Perú es un país que tiene poca información, ¿cómo sería? Ustedes saben de que todos los productos que entran al mercado mayorista de Lima pueden ustedes saber los precios diarios de liquidación. Entonces entren a EMSA, en EMSA precios, pongan así EMSA, Empresa Municipal de Mercado Mayorista, y ahí tienen EMSA precio en el Google, acuérdense nada más la llave para que entran a EMSA precios y ahí tienen el volumen y precios diarios de negociación. Todo, ustedes saben de que el mercado mayorista, con respecto a verduras, todo lo que son verduras a nivel nacional se liquida en el día. Miren que esto también no es solamente del extranjero. O sea, si yo traigo ají amarillo, el ají amarillo viene de Ancash, el ají amarillo viene de Tacna, de Arequipa, de Chiclayo, de un montón de lugares del Perú. Si yo traigo ají amarillo, yo no tengo idea cuál es el precio que me van a pagar. El precio que te pagan en el mercado mayorista es el precio al que se vende en el mercado en ese día. Y ustedes miran, ¿y el precio cuál es ese precio? El precio que se liquida es el precio que depende de la oferta y la demanda. O sea, el precio al que se liquida el producto es el precio que depende de la oferta y la demanda, ¿se entiende, no? Del día. Entonces, ¿a qué hora tú sabes ese precio? Más o menos a las 10 de la mañana, tú ya puedes saber cuál es el precio de liquidación. O sea, eso empieza en la madrugada. Los camioncitos empiezan a entrar en la madrugada y a las 10 de la mañana, más o menos esa hora, ya te vas dando cuenta de cuál es el precio de liquidación que ha tenido el producto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo cuando hacemos el tema de las liquidaciones de los productos que se manejan. Entonces, cuando nosotros hacemos la validación, acá está Mercado Mayorista, ¿dónde está? Para que aparezca acá. ¿Dónde está? Porque demora tanto. Se está cargando. Entonces, acá está el volumen. Ustedes pueden entrar, a ver, mírenlo ahí, si entran. ¿Ahí aparece o no? Ya, pongan, por ejemplo, ají amarillo. Quiero que me digan cuánto es el precio del ají amarillo el día de hoy. ¿A cuánto cerró? Al toque nada más. El ají amarillo. Hay variedades todavía del ají amarillo, ¿no? Pongan todas las variedades del ají amarillo, no interesa. Pongan todas las variedades del ají amarillo, a ver qué sale ahí. Sí, consultar. ¿Ya está? Sí, consultar, cierto. Precio y precio nomás, ¿no? Sí, para el día de hoy. No existe el registro. A ver. Aquí he puesto el 9. Está seleccionado y se consulta. 8. Hay que ponerle 8. Claro, ese es de mañana, ¿no? O sea, Ah, ya. Ya. Precio promedio 11. ¿Ya está? Entonces ahí te pone el precio mínimo, el máximo y el promedio. Entonces, ¿en cuánto hemos cerrado el promedio? 11.50. 11.50 el ají seco. Pero el amarillo normal, que es el ají, el Montana o el Montana es, porque ese es el chanchamayo, ese es 5.50 el promedio. Ya, a ese precio le han pagado. Ese ají el ají que comemos constantemente, 5.50. Pero ese precio del ají puede cambiar diariamente. Si ustedes hacen la revisión de lo que fue ayer, anteayer, todos los días, cambia, varía. Más o menos en un rango, ¿cuánto cambia? Créanme que hay cosas espectaculares. Puede llegar a un sol el precio de liquidación del día o puede llegar a 8 o 9 soles.